Que Dios te bendiga en este día. Me siento feliz y contento de poderte saludar y poder encontrarnos nuevamente acá para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir la segunda bienaventuranza que Jesús predicó en aquel sermón famoso del monte. Hoy, en esta hora, quiero tomar estos minutos para estudiar la Biblia contigo. Gracias por estar allí escuchando este video. Eh, que Dios te bendiga y te dé mucha muchas fuerzas espirituales, mucha fe, mucha esperanza en un mundo lleno de maldad. En esta hora quiero también pedir una disculpa por la música del video pasado, quedó sumamente mal, pero esperamos mejorarlo. Poco a poco vamos aprendiendo cómo trabajar este sistema, pero nos alegra poder estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Qué bueno encontrarse con personas como tú para poder estudiar la Biblia. Así es de que vamos a orar antes de abrir nuestras Biblias y así pedir la bendición de Dios. Oramos, querido Padre que estás en los cielos. Gracias te damos en esta hora por permitirnos, oh Dios, tomar estos minutos de nuestra vida que tú nos regalas para poder meditar en las bellas palabras de Jesús. Te pedimos, oh Señor, nos des sabiduría, que nos des tu Espíritu Santo para que hoy haga la labor que Él quiere hacer en nuestras vidas, el de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y que podamos, Señor, vivir y andar en tus caminos. Te lo pedimos, Señor, en esta hora que alumbres nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este momento les invito a que busquen en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. El video pasado fue del versículo 3. Hoy vamos al versículo 4, que es la siguiente bienaventuranza. La segunda bienaventuranza que Jesús dijo fue: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si nosotros vemos el texto simple y sencillamente ahí, no le hallamos sentido, porque muchas personas en este tiempo, en el mundo entero, lloran. Miles de personas lloran, mas no son consolados. Y nosotros decimos, entonces, es como si Jesús estuviera diciendo, cuando nosotros no comprendemos esas palabras, es como que Jesús haya dicho, todo el que llora será feliz. Y tú sabes que eso no es así. No es el que llora, es por felicidad. Algunos lloran por felicidad, pero la gran mayoría no llora por felicidad, llora porque hay un dolor en su vida. Hay problemas que están ocasionándole dolor y eso les causa el llanto, nos causa el llanto. Entonces aquí podemos ver nosotros en la palabra de Dios que tenemos que entender esas palabras cuando dice de que bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a comprender un poquito estas palabras que Jesús habló. Acordémonos que a las personas que Jesús le habló fueron a personas del pueblo de Israel. Había personas allí que esperaban la liberación de el poder bajo el cual ellos vivían esclavizados, bajo el poder romano. Habían sufrido mucho el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Jesús se dirige estas palabras a personas que fueron ese día a escuchar este mensaje ahí a ese monte donde él predicó. Pero estas palabras llegaron a corazones que tenían sueños, anhelos, esperanza, como los que tú y yo tenemos. Un día acabará el mal. Eso es lo que Dios ha dicho. Un día será eliminada la muerte que tanto le tememos. Pero ahora Jesús quiere darte a ti y a mí palabras de aliento. Y ahí están, dice, bienaventurados los que lloran, felices.
si tú en este momento quizás estás llorando o has llorado o has estado llorando por una situación, Jesús te dice, ahora tú puedes encontrar la felicidad. Pero yo quiero hacer un contexto un poco de a lo que se refería Jesús cuando inició hablando estas palabras. Vamos a ir al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 13, vamos a encontrar la siguiente declaración. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Estas palabras las dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías habló esto cuando los hijos de Israel estaban en la tierra prometida, pero estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, a lo que Él les había dicho que no hicieran. Ellos hicieron dioses, hicieron ídolos a los cuales adoraban. Dios les había advertido esto antes de entrar a la tierra y le dijo, no vayan a hacer las mismas cosas que hacen los pueblos que ya habitan en esa tierra. Yo les pido a ustedes para que les vaya bien, dice el Señor. Yo les ruego que no hagan eso porque les va a ir mal. El pueblo de Dios, como lo somos tú y yo, somos desobedientes. No escuchamos la voz de Dios. Justamente lo que Dios les dijo que no hicieran es lo que llegaron a hacer. Pero aquí podemos ver la promesa que Dios les da. La promesa, si lees el capítulo 31 de Jeremías, era que, en otras palabras, le está diciendo, miren, ustedes posiblemente se van a alejar de mí, van a hacer lo que yo les he dicho que no hagan. Pero aún así que hicieran lo que yo les he indicado que no hagan, dice, van a tener que abandonar la tierra porque yo les estoy diciendo que van a ser expulsados de esa tierra. Otra cosa es que el hacer la voluntad de ustedes, les dice el Señor, van a surgir cosas que ustedes no se esperan. Y ahí también podemos ver cómo el pueblo se dividió, entre ellos mismos se dividieron. Habían dos pueblos en uno. Estaban las 10 tribus y habían dos tribus que entre ellas, esas dos tribus estaba la tribu de Judá, en la cual se puso el templo de Dios, que es Jerusalén. En esa tribu y la tribu de Benjamín fueron las tribus que decidieron hacer algo que Dios les demandó, pero otras tribus, las 10 otras tribus, no quisieron. Eso era una señal de lo que iba a suceder más adelante y se dividieron justamente. Habían dos reyes. Uno era el rey de Judá y había el rey de Israel. Por eso cuando leemos la Biblia a veces nos confundimos qué es, o es Judá o es Israel. Pero la Biblia cuando nosotros la leemos un poco más, entendemos claramente que era el mismo pueblo, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, era un mismo pueblo, pero divididos. Entonces ahora tenían a Jerusalén, en la tribu de Judá, ahí había un rey. Entre esos reyes, allí estaba el rey David. Pero también Israel, las otras 10 tribus tenían otro rey. Ahí nosotros podemos averiguar eso más detenidamente y lo haremos primero Dios en otra ocasión, pero el punto acá es que estoy tratando de dar el contexto a las palabras que Jesús dice en el Sermón del Monte. Por lo tanto, después ustedes y yo sabemos que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, fue llevado esclavo. Cuando fue llevado ahora esclavo a Babilonia, sin duda alguna, cuando el enemigo toma las vidas de ellos, ¿quién no llora por su patria? ¿Quién no llora por el lugar del que lo vio nacer? Llora
porque anhela volver. En este caso ellos no podían porque tenían la barrera de que eran esclavos. Después de los babilonios vinieron los medos y los persas. Después de los medos y los persas vinieron los griegos. Imperios, estamos hablando no de pequeños momentos, meses o un año, eran muchos años bajo estos imperios. Ahora en el tiempo que Jesús vino a esta tierra, el pueblo de Dios, Israel y Judá, están bajo el dominio del poder romano. Pero algunos se habían asociado tanto con el enemigo, con los enemigos de ellos mismos, que se identificaban claramente con ese pueblo. Ya no se sentían parte del pueblo de Israel ni del pueblo de Dios. La gente aquella que no había logrado posiciones altas en esos imperios, era la gente pobre, la gente que hasta los mismos que trabajaban para el gobierno siendo israelitas, los menospreciaban. Pero esta gente en su pobreza anhelaba un día uno que se levantara de su pueblo para que los liberara. Teniendo esto en mente, vamos a entonces a pensar en la promesa que se le da a Jeremías. Dios le da a través de Jeremías a este pueblo y le dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. ¿Cuándo? Cuando venga el libertador, cuando venga aquel que lo sacará dentro de estas naciones. Dice que ahí la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré el lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Hoy todos a una nos quejamos, nos sentimos lastimados, dolidos bajo el régimen que vivimos, el régimen de Satanás en este mundo. Esperamos la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Todos anhelamos que un día aparezca en las nubes de los cielos y nos lleve, como es la promesa que Él ha dejado en su palabra. Esto nos hace a nosotros pensar ahora, ese día brincaremos, eso lo dice el mismo Jesús, como los becerros de la manada, corriendo alegres, porque ahora sí veremos al Rey de Reyes. Pero ahora, por un poco de tiempo, Jesús dice, felices los que lloran. ¿Qué clase de llanto es el que está hablando Jesús allá? Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino, vamos a decirlo así, disfrazado, pero no disfrazado de mentiras, sino de la realidad. Él vino para poder llevar la naturaleza nuestra y poder así derrocar a su enemigo, Satanás. Él vino para poderle enfrentar, porque Satanás decía, yo les gané la victoria a Adán. Tú le entregaste el reino de esta tierra, pero él me lo entregó a mí. Entonces él pedía un hombre para que le pudiera quitar su trono. Por eso Jesús se hizo hombre como nosotros, para que siendo hombre, como hombre, ganarle y arrebatarle el poder a Satanás. De esa manera apareció Jesús predicando. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. El consuelo de los que lloraban, a lo que Jesús se estaba refiriendo, era Él. Él mismo era el que iba a consolarles de ese poder maligno que hay en el mundo. Y ahora, bajo este poder, quiero mostrarte una historia de la cual habla la palabra de Dios. Y vamos a ir para ello al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos. Yo voy a leer algunos versículos, no lo voy a leer todo porque el tiempo no da, pero allá hay una historia triste y a la misma vez linda, porque esto nos abrirá el conocimiento de las palabras que Jesús estaba hablando. A este lloro que nosotros vamos a encontrar una historia con el rey David, a ese lloro se estaba refiriendo nuestro amado Jesús.
Aquí vemos la historia del profeta Natán con David, que en cierta ocasión David tomó a Betsabé como mujer, mas sabemos que no le pertenecía. Pero él, siendo el rey de Israel, cometió este gran pecado. Pero un día el Señor le mandó a un profeta y él le hizo una parábola, le hace una ilustración y se la hace con algo que él amaba mucho. David amaba tanto a las ovejas porque él cuando era niño creció siendo pastor de ovejas. Él sabía cuánto ama un pastor a su oveja. Él podía comprender la ternura, el cariño que se le pone a un animalito de esos. Entonces Dios le envía un mensaje a través de lo que a él le encantaba, amaba a esos animalitos. Y le dice el profeta, resumiendo las palabras, de que un día alguien vino a visitar a un rico. Ese rico tenía una gran cantidad de animales, de ovejas. Pero había otro, el vecino del rico, que tenía tan solo una ovejita. Y le dice, cuando vino aquel a visitar al rico, el rico no tomó de la suya, sino que tomó del vecino que tenía solamente una ovejita. Eso lo puso tan mal a David que se enojó y dijo, ese hombre debe de pagar por esa oveja, que le quitó a su vecino que tenía una. Porque si hay alguien que entendía el dolor que se siente de uno que pastoreaba ovejas, era él, porque él era pastor, había sido pastor de ovejas. Sabía cuántas veces le había arrebatado al león y a los lobos, quizás, las ovejas que estaban pronto a que ellas podían ser devoradas. Pero ahora él se disgusta con ese relato y él dice, debe morir. Y ahora Natán le responde palabras que no quisiera escuchar nadie. Y esto me llama tanto la atención y voy a leer algunas palabras, algunos versículos. Dice el segunda de Samuel capítulo 12, versículo 12, pero tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, le dice el profeta, que es la palabra de Dios para él. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David pasaba sus días siendo un gobernante del pueblo de Dios, siendo el rey de Israel. Él las pasaba para todo el mundo, él era el rey impecable, era el ungido de Jehová, pero él sabía de que en el interior había cometido un pecado contra Jehová. Ahora nadie lo sabía, pero él llevaba ese dolor, llevaba aquel pesar que un día había cometido algo que nadie lo sabía. Tenía una esposa que no era la de él. Él nunca él nunca debía haberla tomado como esposa, pero nadie lo sabía, solo Dios. Por eso Dios envió a uno a predicarle. La Biblia dice que era el profeta Natán. Y a través de él Dios habló a su corazón. Pero ahí declaró algo con su boca. Declaró que había pecado. Esto había momentos en la vida de David que lo hacían gemir detrás de paredes. Nadie lo sabía, pero eso lo hacía llorar. El pecado nos hace llorar porque nadie sabe las cosas que hemos hecho muchas veces. Pero la pregunta es, las palabras que Jesús habló, bienaventurados los que lloran, son los que lloran por la miseria de su vida de pecado. ¿Quién los puede liberar? ¿Quién los puede sacar? ¿Quién podía, literalmente, quién podía sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Roma? Nadie podía, era el imperio más grande del mundo. Tenía apoderado todo el mundo
con su poder. Por eso ellos lloraban. ¿Quién lo puede hacer? Pero ahora Jesús quiere cambiar su llanto en alegría. Dice, ustedes necesitan una libertad mayor que la que ustedes están pensando y soñando. Quizás tú también, tú sueñas a veces y tú piensas que si tú tienes un mejor empleo, un mejor estatus social, tú llegarás a ser alguien distinto en la vida. Quiero decirte que hay muchos que tienen estatus social bien alto y no son felices. Lloran y gimen aún teniendo riquezas. No hay gozo en su corazón. No hay felicidad de la cual Jesús está hablando. David tampoco siendo rey la encontraba, pero Dios le envía su palabra de verdad. Le declara que él es un pecador. David reconoce que soy pecador. Pero ahora le dice el Señor, ahora va a venir algo a tu vida. Y dice ahí, mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. No hay nada que hacer, va a morir. Esta es la sentencia que se ha dado. ¿Qué padre que le digan tu hijo va a morir se sintiera feliz? David en ese momento se estremecieron sus entrañas y ahora dice, no, yo no quiero eso. Mas dice ahí el versículo 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz de David. Enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Mira la manera de expresar ese dolor, ese llanto. Dice el niño que va a nacer no va a vivir. Qué sentencia más cruel. Pero aunque esto suceda, lo que está diciendo la Biblia, el niño solamente era algo que había salido un decreto de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no significa que la muerte de este niño iba a expiar, iba a quitar el pecado de David. Eso no es lo que está diciendo la Biblia, porque el pecado del hombre solamente el Hijo de Dios es el único que lo puede quitar. Por eso la palabra de Dios menciona allí lo que está haciendo Dios con David es que recapacite y entienda lo que significa el pecado. David comprendió lo que es cuando esto sucedió en su vida, comprendió plenamente la verdad. Para nosotros podríamos tener tantas preguntas y algunos quizás hasta se pueden enredar en estas palabras, pero para David no lo fue así. ¿Y por qué lo digo? Porque está escrito en el Salmo 51 las palabras hermosas del mismo David. David comprendió lo que Dios es para cada uno de nosotros y dice, ten piedad de mí, oh Dios, 51:1 en adelante, voy a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Todo lo que he hecho es una rebelión contra ti, o sea, me he rebelado, no quería hacer tu voluntad. Dios le había dicho, David, a ti te he puesto para guiar a mi pueblo a un encuentro conmigo, que lo protejas, lo ayudes, pero él, lejos de darle un ejemplo correcto, hizo lo malo. Pero este es el Dios de todos los pecadores. El Dios que se presenta con el rey David es el mismo que está dispuesto a ayudarte a ti y a mí. Y dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es el clamor del corazón de David, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Aquí hay algo importante. No tengo el tiempo para explicar todo esto, pero aquí hay algo que dice este salmo. Dice que él reconoce su pecado, acepta lo que ha hecho y él es el malo.
quiero decirte que lo que está diciendo acá, en otras palabras, es cuando tú y yo nos reconocemos que lo que hemos hecho es malo, hacemos a Dios. Nosotros no es que sea, sino que nosotros queremos hacer a Dios malo. Por eso es que viene el juicio. Para entonces Dios, que sea vindicado su nombre. De lo contrario, quedaría mentiroso por la eternidad. Pero los que deseamos que Dios sea vindicado, lo queremos desde ahora. No necesitamos que llegue un juicio, ya lo reconocemos que los pecadores somos nosotros. Por eso lloran muchos, porque no pueden salir de esa situación. Quizás en este momento, este mensaje lo escuchará una persona, una mujer prostituta. Quiere salir de esa vida malvada, una vida mala vida. No quieres vivir así. Es maltratada por las que la usan. Se siente mal. Sabe que es una suciedad de la vida, pero no quiere, no puede, quiere, pero no puede. Todo el mundo la desprecia por causa de la vida que ha tenido. Pero yo quiero decirte a ti en esta hora, Jesús te dice, felices los que lloran. Felices aquellos que lloran porque ellos serán consolados. Es para ti que vino Jesús. Es para ti es que vino el libertador. Cuando no hay poder en este mundo, no hay políticos, no hay fuerza que te pueda rescatar de esa maldad, Cristo dice, yo soy tu libertador. Yo soy el que puede ayudarte, el que puede sacarte del hoyo más hondo que tú podrías estar. Pero quizás también estoy hablando para un drogadicto. Ni aún su familia lo quiere. Y llora allá tanta droga que ingiere. En momentos que se siente lo más vil de esta tierra, lloras porque anhelas un cambio en tu vida y no lo puedes lograr. No tienes lo que es digno de un ser humano. A veces la cama en que duermes no es cama. Quizás es una piedra. Quizás es una carretera, porque ahí es el único lugar que te recibe, porque nadie te recibe bajo un techo. Para ti también es la promesa. Felices los que lloran y que reconozcan que han pecado. Para mí es esa promesa. Cuando reconozco lo que yo soy. Quizás un alcohólico. Hay personas empedernidas en esos vicios. Iniciaron jugando con eso, pero ahora son esclavos de eso. Jesús dice, yo soy tu felicidad. Yo soy el que vine para darte libertad. Yo sé cuando lloras. No hay cosa más dura en la vida es saber que no tienes a nadie. Pero ahora hay esperanza para ti. Que Cristo dice, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Redentor, el que te librará de las manos del enemigo. Por eso, si tus lágrimas han salido y siguen saliendo, Jesús dice para ti, hoy hay felicidad. Tú serás 7 veces felices. Tú llegarás a ser gozoso en la vida. Y tú dices, ¿cómo, Señor? Porque yo, dice el Señor, te daré el consuelo que tú necesitas. Sigue diciendo el Salmo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay algo importante que él entiende en medio de su maldad y de su pecado. Él entiende, David entiende, en pecado he sido formado.
A veces hay personas que estancadas pensando de que porque nacieron de una relación que nunca debió haber sido, como una violación. Y alguien, y quizás hasta tu misma madre te dijo, tú has nacido de una violación. Yo nunca planifiqué que tú nacieras, pero naciste. Y otros te dicen, tú eres maldito, maldita, porque naciste de una relación así. Te quiero traer buenas noticias en esta hora. Cristo no le importa de dónde tú vengas, lo que le importa es saber que tú tienes vida porque Él te la ha dado. Tú has sido formado con las mismas manos del Creador Cristo Jesús. Hoy te pide que reconozcas que en pecado hemos nacido, pero Él no reclama eso. Él lo que reclama es que ahora, si hay un llanto, si hay lágrimas en tu alma, en tus ojos, Él dice, yo soy el que te traigo consuelo. Reconóceme, escúchame, detente, no escuches lo que te dicen, escucha lo que yo te digo, dice Jesús. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas en este mundo que se mueren sin esperanza porque no escucharon, porque quizás no se les habló, quizás porque no buscaron, pero hay solución para lo más vil en este mundo y la solución es Cristo Jesús. Él es el consuelo de nuestra vida. Algo más sigue diciendo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué preciosas palabras habla el salmista. Ahí lo tenemos a él. Él reconoce la desgracia que ha sido. No ha andado rectamente en los caminos del Señor, pero él dice ahora, renuévame la mente, cámbiame. He escuchado muchas cosas a la gente que aquí las llevo grabadas. Me han dicho que nunca voy a salir de esta situación. A mí me dijeron que nací para ser maldito, pero Cristo tiene un plan distinto para tu vida. No creas lo que otros te han dicho, créele al que nos habla en esta hora, que es Cristo Jesús. ¿Cómo lo lograré? ¿Cómo puedo salir de acá? Aquí dice el salmista el secreto. Pon dentro de mí tu espíritu. Ponlo dentro de mí, tu Santo Espíritu. Y dice, y no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. Queremos libertad. Libertad no es un documento que nos puedan dar en una determinada nación. Libertad no es tener una cuenta en el banco llena de dinero. Libertad no es nada de este mundo, sino el único que puede liberar tu vida y la mía es Cristo Jesús. Ahora quiero que meditemos en esto que hemos estudiado. Jesús, a un pueblo que él le predicaba, lo rodeaba gente humilde, gente acabada, gente que nadie daba un centavo por ellos. Pero a ellos Jesús le dijo, yo he visto tus lágrimas, donde a nadie le interesan. Yo he visto cómo has mojado pañuelos, toallas. Yo he visto cómo has derramado tus lágrimas. Si tan solo ahora levantas tu vista, a mí yo sanaré tus heridas. Jesús tiene un plan para tu vida. Yo quiero poner este canto maravilloso antes de orar. Estaré orando. No sé ni por quién, pero yo sé que tocará más de algún corazón.
porque las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras de Cristo Jesús. Vamos a escuchar este hermoso canto para que podamos así meditar en el gozo que hay en reconocer lo que nosotros somos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Amén. Quizás este video lo escuchará alguien que un día caminó con Jesús en sus caminos, se retiró por alguna prueba que vino a su vida. Quizás alguna tentación se dio y ahora se encuentra fuera de los caminos de Jesús. Para muchos tú no tenías o no tienes esperanza. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que mientras estés vivo, mientras las puertas de la gracia no se han cerrado, para ti hay esperanza. Aferrémonos de Jesús. Él quiere liberarte. Él quiere liberarme a mí de esos pensamientos que otros han clavado en nuestra mente. Vamos a aquel que nos puede liberar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estoy, Señor, quizás con un amigo, una amiga que está hoy pasando duros momentos, ya sea por circunstancias, Señor, que quizás nosotros mismos nos hemos buscado o por otras ajenas a nosotros, pero de igual manera, Señor, no somos felices. Nos hacen llorar, Señor, esas situaciones. Te pedimos hoy, oh Padre, ven y libera nuestras vidas de las cadenas del enemigo. Queremos libertad de la que Cristo quiere darnos. Queremos esa felicidad que Él promete darle a aquel que hoy llora. Y es que la promesa es que seremos consolados. Ven, oh Jesús, a nuestras vidas, consuélanos y haznos felices para así vivir en un mundo lleno de maldad, contentos con lo que tenemos y con lo que somos, hasta el día en que tú aparezcas en las nubes de los cielos. Queremos esa felicidad, queremos ese consuelo que solamente Cristo lo sabe dar. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permites poder estudiar tu palabra,
cualquier corazón, Señor, que ha escuchado estas palabras, que tu Espíritu obre un milagro en la vida de ellos como en la mía. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un lindo día. Nos veremos pronto en la segunda bienaventuranza. Hasta luego. Que Dios te guarde.